Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Cheli O. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente. Nuestra invitada del día de hoy es Ana Karen Ibarra Rojas, artista visual. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. ¡Comenzamos! Nos encontramos con nuestra invitada Ana Karen Ibarra Rojas, nacida en Querétaro en 1996, artista visual, egresada de la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Artes Plásticas por la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha tomado diversos cursos de pintura con diversos pintores, ha participado en numerosas exposiciones colectivas y también como docente en la impartición del taller de dibujo básico intensivo para adolescentes y adultos en el Centro de las Artes de Bernardo Quintana. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Cheli. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, pues tuvimos la oportunidad de ver tu exposición en el Centro de Arte Bernardo Quintana. Bueno, para comenzar, ser mujer no es sencillo en muchas partes del mundo, principalmente en países de Latinoamérica, como México mencionaste en tu exposición. El machismo ha existido en el mundo desde la era paleolítica. Esto lo comentaste en tu obra Pienso y Existo Mujer. ¿Qué te motivó a seguir esta línea de trabajo? Sí, pues la verdad es un tema que he trabajado desde inicios de la carrera. Parte también de lo que menciono en el texto al inaugurar la exposición es que muchas veces me preguntan que por qué hago este tipo de arte si a lo mejor yo no he sufrido algunos tipos de violencia extremos, ¿no? Pero creo que justo esa posición de privilegio que yo tengo, de no haberlo sufrido o experimentado, pues hace que sea imperativo que este tema sea tratado en el arte, ¿no? Y a pesar de que esos pues, tipos de violencia extremos no han sido experimentados por mi parte o por gente que yo conozca de manera cercana, pues eso no ha impedido que haya sufrido otro tipo de violencia, ¿no? Y que claramente pues, ha permeado en la manera en que hago el arte. Muy bien, y aparte pues todo lo que se escucha, ¿no?, en las noticias. Sí, claro. Y Querétaro es uno de los estados en donde las mujeres han sufrido mayor violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en las calles, en las escuelas, en el trabajo, incluso en casa a lo largo de su vida. También lo mencionas. ¿Cuáles son las opciones que como mujeres tenemos frente a estas violencias? Pues es una pregunta interesante. Creo que lo que se está llevando a cabo ahora pues es justamente estos cúmulos de mujeres que se están uniendo en esta llamada sororidad, que es la unión de mujeres, y me parece que ese es un camino que se tiene que seguir construyendo y seguir luchando hacia esa dirección, porque creo que, como lo mencionan las artistas feministas o los colectivos feministas, al momento de ser más y de estar unidas por una misma causa, pues el problema puede ser escuchado mejor, ¿no? Y creo que lo que es importante que las mujeres empiecen a hacer es pensar de manera crítica la manera en la que se está viviendo, en la que vive la mujer, sobre todo aquí en México, y ese es el primer paso, ¿no? A lo mejor no, pues luchar activamente no es necesario, sino simplemente empezar a captar esos micromachismos que existen en la vida diaria y no pues reproducirlos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestras hijas, nuestras nietas, hacerles ver eso para que haya ahí un quiebre con lo que hemos estado viviendo. Muy bien.
Y tu obra consta de varios tendederos con ropa en color rojo. Coméntanos tu mensaje como mujer joven artista. Pues el uso de los tendederos, en varias de mis obras lo que intento utilizar son varios elementos que están muy relacionados con el papel que debe tener la mujer según esta sociedad patriarcal. Uno de ellos es claramente los tendederos, porque pues se sabe que el papel de la mujer tendría que estar en casa, ¿no? En un trabajo doméstico. Entonces, lo que hago pues es una crítica también a estos estereotipos que existen sobre la mujer, y por eso el uso del tendedero. En el caso de los tendederos, uso prendas de diferentes mujeres importantes en mi vida que pues permiten que las obras artísticas, ¿no? Pues sean más, tengan un significado mayor, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, que en las pinturas muchas veces a lo mejor se puede representar, ¿no? La esencia de las mujeres, pero no es lo mismo al presentar una prenda que ha sido usada por esa mujer y que incluso puede tener pues reminiscencias de su piel, de su aroma, ¿no? Eso pues por completo pues cambia la perspectiva de una obra. Entonces por eso el uso de las prendas, de los tendederos. Sí, y precisamente en esa ocasión que asistimos a tu exposición, nos mencionaste que el propósito también era cruzarlo, porque estaba justo en el pasillo, en medio. Sí, así es. En el caso de Iztaccíhuatl, que es la obra de las prendas rojas, el objetivo también era pues colgarlo abajo, ¿no? A una distancia en donde las personas pues tengan que agacharse, como una manera de representar justamente la represión que existe hacia las mujeres y que es una realidad que estamos viviendo nosotras y que muchas veces el peso es demasiado, ¿no? De tal manera que pues el peso al ser tan grande ya es difícil cargarlo. Entonces esa era la sensación que quería representar y que sintieran las personas al momento de atravesar la instalación. También vimos un poema colectivo, o que fue una escritura, que fue no recuerdo bien. Ah, sí. En el caso de esa obra se titula La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, en el otro tendedero. En esta obra pues se titula así justamente por uno de los gritos que se utilizan en las marchas feministas, ¿no? Que muchas veces les echan la culpa a las mujeres acerca de que les pasó lo que les sucedió porque ellas se lo buscaron o por cómo iban vestidas, ¿no? Y pues claramente sabemos que eso no está relacionado, ¿no? Y las mujeres podrían vestirse de manera libre sin que tengan que sufrir ningún tipo de violencia. En el caso de ese tendedero, la idea surgió gracias a un poema de Susi Benzulul. Ella es una poetisa ñañú, en donde ella habla acerca de, le escribe una carta a su madre como si ella fuera una víctima de feminicidio. Entonces la obra está inspirada en esa carta, y de ahí surgen otras cartas en donde están cosidas a diferentes flores que están en las prendas. Cada mujer, yo le pregunté a varias mujeres que hicieran justamente lo mismo, ¿no? Una carta a sí mismas o a su mamá, como si fuera la última vez que les escribieran. Y esos fueron los escritos que resultaron. Muy bien, pues nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestra invitada. Las décadas de los 70, los 80 y los 90, con las luchas de los grupos feministas, han sido favorables para el desarrollo de la literatura lesbiana latinoamericana. Por literatura lesbiana se entiende aquella que va más allá de la mera representación de temas y motivos para privilegiar una perspectiva lésbica. Un examen de este tipo de literatura muestra que las preocupaciones centrales giran en torno a lo erótico, lo autobiográfico y lo sociopolítico.
Sin embargo, estos motivos o preocupaciones aparecen relacionados tan intrínsecamente en los textos que se hacen difícil discernir una clara clasificación. A pesar de la expansión de esta literatura en las últimas décadas, la falta de atención crítica que ha recibido sobre todo en América Latina y menos en los Estados Unidos apunta a los prejuicios que aún existen y al silenciamiento que sufren estos temas en nuestras sociedades hispánicas. Tradicionalmente, las escritoras interesadas en explorar cuestiones lésbicas en su obra han recurrido a un código de reticencia y de juegos de ocultamiento para que esos contenidos pasen inadvertidos a la crítica social, valiéndose de un código alterno. Las escritoras han transformado lo lésbico en formas que puedan ser aceptadas por las convenciones heterosexuales que rigen todos los sectores sociales. Por lo tanto, en muchas ocasiones, para hablar de la literatura lesbiana hay que descifrar significados que han sido enmascarados por medio de un lenguaje perifrásico y eufemístico. A pesar de que hasta ahora la omisión de temas, motivos, personajes y preocupaciones en torno al lesbianismo en la literatura ha sido la norma, algunos críticos han comenzado a rescatar a dos figuras claves latinoamericanas: Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, México 1648-1695, y la ganadora del Premio Nobel Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy, Chile 1889-1957, para una tradición y un canon literario lésbicos. Sor Juana Inés de la Cruz, monja carmelita, es famosa por su poesía lírica y filosófica, sus ensayos y su teatro, en los cuales se revela en contra de las estructuras patriarcales de su época. Su poesía amorosa dedicada a mujeres de la nobleza, entre ellas la condesa de Paredes y la marquesa de Laguna, ha dado lugar a lecturas e interpretaciones lésbicas de su obra y por extensión de su vida, en poemas tales como En que describe racionalmente los efectos irracionales del amor. Filis y Divina Lissimia sugiere un discurso amoroso. En la poesía de Gabriela Mistral, los temas de la desolación, el amor y la frustración reflejan la conciencia de una mujer que se identificaba a niveles emotivos con otras mujeres. Sus amistades con mujeres y la existencia de una amiga quien la acompañó gran parte de su vida se han pasado por alto, y curiosamente los críticos han prestado atención y se han concentrado en la desolación de Mistral por la muerte de un enamorado en sus años de juventud. En la segunda mitad del siglo XX, las obras de Alejandra Pizarnik y Cristina Peri Rossi son testimonio de un discurso literario lésbico. Sus obras aunan lo erótico y las preocupaciones del proceso de escritura. En La Condesa Sangrienta, obra basado en La Comtesse Sangrante de Valentín Penrose, Pizarnik une erotismo con muerte, poder y tortura. Este mosaico de 11 viñetas en prosa, en una metáfora de la situación política de la Argentina en los años 70. Por su parte, la cuentista, periodista, poeta y novelista Cristina Peri Rossi es la autora de, entre varias novelas y cuentos, dos libros que se destacan por sus temas. Uno de los epígrafes del primer libro, un poema de Safo, es una obvia referencia al tema. En Evoge Per Rossi asume una voz masculina para celebrar el deseo por el cuerpo femenino. Valiéndose de pronombres femeninos y masculinos, la autora encubre significados. En sí, Evore Peri Rossi oculta y transforma significados amorosos. En lingüística general aborda abiertamente. Aquí la poeta continúa la exploración de la relación entre el lenguaje, gramática y categorías del género. Algunos poemas, el tema de amor entre mujeres, así en el poema Estación Campo de San Barnabá, se hace explícito y la hablante proclama su amor por otra mujer. Entre las muchas colecciones de poesía que ha publicado Magali Alabau y Hermana en 1989, se centra en el tema del amor entre mujeres, erotismo e intimidad. En su primer libro, la autora adapta y elabora los mitos griegos de Electra y Climestra. A través del proceso de reinterpretación de los mitos, Alabau transforma el contexto heterosexual en significados lesbianos. Si en su primera colección la violencia y la rivalidad son rasgos claves de las protagonistas femeninas, en Hermana la poeta presenta la posibilidad de la intimidad emocional y física entre las mujeres. Las escritoras mexicanas Sabina Berman, Nancy Cárdenas y Rosa María Rofiel se destacan por su literatura lesbiana con contenido erótico y sociopolítico. De vena erótica
es la colección Lunas de la dramaturga, novelista y actriz Sabina Berman. Nancy Cárdenas, poeta, dramaturga y directora de teatro, fue hasta su muerte en abril de 1994 una destacada activista de los derechos de las mujeres y en particular de los derechos de las lesbianas. Su libro Cuaderno de amor y desamor, inédito, articula un discurso erótico que, como su título advierte, se centra en la primera parte, la celebración del amor, y en la segunda, el dolor del amor no correspondido. En este texto, el uso de un yo que se identifica como femenino y un ella hacen explícito el carácter de amor homosexual que lo distingue de los discursos heterosexuales. Aún más, las primeras páginas del libro aluden a un nuevo comienzo, un génesis, y por lo tanto a una reinterpretación del mito occidental. Aquí la poeta reemplaza a Adán y Eva por dos mujeres quienes a solas van a escribir su historia. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Regresamos con nuestra invitada Ana Karen Ibarra. Hay controversias en cuanto a celebrar y felicitar a las mujeres en el 8M. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, sí, ha sido un tema recurrente incluso en mi familia. Al tratar estos temas muchas veces me preguntan, ¿qué hago? ¿Te felicito o no? Más que felicitar a las mujeres es un día de conmemoración, ¿no? De respeto, pues un silencio justamente de respeto hacia este hecho histórico, ¿no? que conlleva el 8 de marzo. Entonces, sí, yo opinaría que no se tiene que felicitar a las mujeres, sino más bien, pues es justamente eso, ¿no? Un día de conmemoración, nada más guardar silencio por esas mujeres que han sufrido todo lo que han sufrido. Claro. Y en tu obra, precisamente en tu exposición colectiva, con reconocidos artistas, ¿cómo te sientes en este momento de tu carrera y de tu trayectoria? Me siento contenta, me siento esperanzadora. La verdad es que el ámbito del arte es muy complicado y todos los que estudiamos esta carrera sabemos que no la tenemos fácil. Entonces, estos son pequeños logros que claramente pues abonan mucho al camino que uno tiene pensado, ¿no? Como artista. Yo tengo muy claro que vivir únicamente del arte, de exposiciones, de bienales, de todo eso es difícil. Y además creo que es importante compartir con otras personas lo que uno sabe, ¿no? Entonces, la docencia y el arte, la creación artística son a las dos cosas que están ahorita en mis objetivos, ¿no? Entonces, por esta parte de la creación artística estoy contenta y se vienen pues varias cosas, ¿no? Varios planes a partir de aquí. Entonces, creo que esa sería la palabra. Estoy emocionada. Muy bien, ¿tienes ya algunos proyectos en manos? Sí. Ahorita justamente por el 8 de marzo que viene, pues se presentarán algunos talleres. Estoy trabajando con algunas facultades, por ejemplo la Facultad de Ingeniería, evidentemente la Facultad de Artes, en donde pienso llevar la presentación que hice acerca de los recorridos del arte feminista mexicano que realicé en mi exposición, llevarlo también a esas facultades, ¿no? Principalmente ingeniería, intentaré que en química, en esas áreas en donde a lo mejor el arte no permea tanto, pero que es importante, ¿no? Posteriormente, también en abril, se viene otra exposición con un tema un poquito diferente porque además del arte feminista, me gusta mucho el tema del desvanecimiento de la memoria, pero siempre a partir de una visión justamente pues femenina, que es la mía. Entonces, ese es otro proyecto que se viene y en el que también estoy trabajando. Muy bien. Y bueno, las víctimas de feminicidio van en aumento y como mencionas, dejan de ser vistas como seres humanos. ¿Cuál es el granito de arena que se puede aportar como artista? Y tú como artista joven. Pues creo que todos desde nuestra área, también el tuyo, el hecho de la divulgación,
son pequeños granitos de arena, ¿no? En el caso del arte, sabemos que nuestro trabajo siempre va a ser incitar a la reflexión, ¿no? Concientizar a las personas, ¿no? Visibilizar temas que muchas veces no se quieren hablar, ¿no? Son difíciles de platicar y de voltearse a ver. Y pues el papel que yo tengo como artista es justamente enfrentar a las audiencias de frente, ¿no? A la problemática, sensibilizarlas con el problema que existe y que vean que no es ajeno, ¿no? No porque no te suceda a ti o a personas que tú conoces no existe, sino que ahí está latente y que pues uno tiene que estar consciente de eso. Tu exposición Pienso y Existo Mujer, ¿cuánto tiempo estuvo en el Centro de Arte Bernardo Quintana? Estuvo un poquito más de un mes, del 16 de enero al 21 de febrero, estuvo la exposición ahí, en el centro. Nos comentaste que se llevaron a cabo diversas actividades en esta exposición. A ver, platícanos. Sí, así es. Se llevó a cabo un ciclo de cine realizado los viernes con diferentes películas, casi todas de ellas mexicanas, y con la temática justamente de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Se presentó, por ejemplo, Arráncame la vida o Noche de Fuego, Ruido, que son películas mexicanas que tratan justamente la violencia de las mujeres desde diferentes ámbitos. También se llevó a cabo una presentación que había mencionado anteriormente acerca del recorrido del arte feminista mexicano, en donde pues llevé a la audiencia desde los inicios del arte, de Frida Kahlo, Nahui Olin, hasta el arte feminista actual. Y también se llevó a cabo el conversatorio con la artista Aura Moreno, que es otra expositora. Laguna es una amiga, sí. Que estuvo ahí a su exposición al mismo tiempo que la mía, en donde pues platicamos un poquito de nuestro proceso creativo, nuestra experiencia como artistas, y esas fueron. Muy bien, pues te agradecemos por acompañarnos en el programa y nos vas a presentar un texto introductorio que presentaste precisamente en esta exposición Pienso y Existo Mujer. Pues nos vamos a escucharlo, no sin antes recordarles suscribirse a su página Instagram Entre Voces por TV UAC y en Facebook con el mismo nombre. Les agradecemos a nuestros camarógrafos, a nuestra productora Mariano Solís y a nuestro editor Paquito Tobar. Yo soy Cheli O. Hasta pronto. Ser mujer no es sencillo en muchas partes del mundo, principalmente en países latinoamericanos como México. Dentro de nuestro país, Querétaro es uno de los estados en donde las mujeres han sufrido mayor violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en las calles, en las escuelas, en el trabajo, incluso en su casa a lo largo de su vida. Sin hablar de los casos de feminicidios, los cuales, según el INEGI, en el caso de México, un aproximado de 225 mujeres son víctimas de feminicidio al mes. Esta exposición expresa lo que para mí significa ser una mujer mexicana. Busco sensibilizar a la sociedad y hacerla consciente acerca del significado en diferentes ámbitos de la mujer y de todo lo bueno y no tan bueno que eso conlleva. Demostrar cómo la mujer tiene tanto que decir, pero su voz no siempre es escuchada. Muchas veces me preguntan que por qué hago este tipo de arte si yo no he sufrido violencia. Física no, sexual tampoco. ¿Pero esos son los únicos tipos que existen? ¿Qué pasa con las veces que no he recibido las mismas oportunidades por ser mujer? O ir caminando en las calles y sentir cientos de miradas sobre mí que no quiero recibir. O quizá no yo, pero de esas compañeras, amigas, conocidas, que ya no veo sus fotos en Instagram, sino su foto en una alerta Amber o un protocolo ALBA. Quizá he tenido suerte de no haber sufrido otro tipo de violencia, pero si me expreso, si lucho, si critico, es para que mis amigas, mis hijas, mis sobrinas, mis nietas, no sufran ninguna muestra de violencia, ninguna, ni siquiera las que me dice la gente que yo no he vivido.